Eh, Vamos a orar, ¿está bien? Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, gracias te doy por este momento que tú has puesto en mi corazón para compartir esta palabra con mis amados amigos, colegas y hermanos. Yo bendigo cada una de sus vidas. Declaro el propósito tuyo, el llamado que tú has hecho en sus vidas, los declaro abierto. Declaro esta palabra que va a a impactar la vida de cada uno de ellos, donde quiera que ellos estén allí en sus hogares, en sus casas conectados. Padre, declaro que esta conexión va a estar fluida y que esta palabra llegará al corazón, a la mente y al espíritu de cada uno de ellos para poder generar transformación en sus vidas, en su familia y en nuestra amada y preciosa Venezuela y cualquier otro país que estén conectándose. Hacemos esto en tu nombre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Cuatro cuernos y un carpintero. Esto es una profecía. Espero que estén tomando nota. Yo les pedí por los grupos que tuviesen allí en sus casas papel y lápiz para que tomen bastante nota, ¿ok? Eh, Porque es muy interesante. Esto lo voy a dar en dos partes. La primera parte voy a hablar más de los cuatro cuernos, qué son, qué significa, cómo funcionan, cómo trabajan de forma independiente o coordinada. ¿Ok? Los cuatro cuernos. Y en la segunda parte voy a dar unas claves o unos principios. Son más principios que claves, que si se ponen en práctica realmente van a ayudar para estabilizar nuestra economía o la economía de todos aquellos que así lo tengan a bien. En la segunda parte, por lo tanto, hablaré más del carpintero que de los cuatro cuernos. ¿Ok? Estoy un poquito inquieto porque no me estoy viendo, pero vamos a empezar. Ahora, le puse este subtítulo, el diseño original de Dios y la guerra contra tu prosperidad, porque realmente el tema en general va a enfocarse a eso. Vamos a conocer un poquito cuál es la guerra, el diseño original de Dios y la guerra contra tu prosperidad. Pero antes de empezar con la primera lámina, hay personas que no me conocen, hay otros que me conocen bastante bien, hay otros que me conocen muy poco y otros que no saben nada de mí. Pero quiero presentarme un poco con ustedes y quiero que sepan que soy un amigo y estoy para apoyarlos, para ayudarlos, para bendecir sus vidas. Conozcan un poco más de mí a través de esta lámina. ¿Quién es Cristóbal? Soy su amigo. Me faltó quizá poner una lámina de amigo allí. Bueno, mi amada esposa me ayudó con estas hermosas láminas que van a ver allí. Soy pastor, siempre tuve esa inquietud desde la edad de 14 años. Desde los 10 años ando en este negocio del reino de Dios de la palabra. Y desde los 14 años tuve esa inquietud, pero a la vez tenía como que un paralelismo. Mi mente estaba dividida porque quería ser pastor y quería ser empresario. Y ya en el transcurso les voy a hablar qué pasó. Entonces entendí realmente que yo podía hacer ambas cosas sin necesidad de dedicarme a una exclusivamente. Por lo tanto, allí ven, soy empresario de hace 38 años más o menos, casi 40. Soy esposo de una hermosa mujer. Soy abuelo de casi dos. Allí tienen a mi nieto de 5 años. Soy papá de tres, ya están casados. Y uno que es este que ven allí donde dice abuelo, ya me dio un nieto de 5 y otro ya ¿La qué? viene ¿Tu torta? en camino para darme el segundo nieto, una beba. Si bloquean sus micrófonos, me ayudan a las personas que están hablando, les agradezco mucho. Ok, ese es Cristóbal. Y Cristóbal también es su amigo, su servidor. Entendí por medio de Jesús que lo más hermoso que hay en la vida es servir al prójimo. ¿Ok? Y eso me encanta, me agrada hacerlo. Y aquí estoy precisamente haciendo eso con esta idea de compartirles esta extraordinaria palabra, enseñanza, la cual he titulado Cuatro cuernos y un carpintero. Bien, el diseño original de Dios. Cada vez que usted quiera analizarse, cada vez que usted quiera ver cómo solucionar un problema, yo le animo a que vaya siempre al principio. Me gusta enseñar esto. Ir siempre al principio y allí usted ve cómo Dios creó todas las cosas. En el diseño original de Dios, Dios preparó todo.
el universo, la tierra la formó, la creó, perdón, y todo era un caos, la organizó después en 7 días, en 6 días y posteriormente descansó. Y todo lo hizo perfecto, hasta, o sea, hasta que no tuvo todo en la perfección, no creó al ser humano. O sea, para decirlo de una forma coloquial, la guinda en el pastel somos nosotros los seres humanos. Dios nos puso allí en un jardín llamado Edén para nosotros poder disfrutar del diseño original de Dios. Entonces, ¿cómo Dios te quiere a ti? Quiero que te veas de esa forma. Dios te quiere de esa manera que te veas como Él te ve a ti, con el diseño original. Y mira las palabras de bendición que Dios le dio a esos primeros seres creados, Adán y Eva. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así te quiere Dios. Hoy día, no, no quiero, no, espero con esta masterclass que no sigas viéndote como tú te ves o como te ve el vecino o como te ve las personas en la calle. No, tú eres esta persona. Así te quiere Dios. Hubo un traspiés en el camino, pero de eso voy a explicarle. Entonces, Dios te creó para gobernar primeramente, segundo, para administrar y tercero, para prosperar. Esos son los tres vertientes principales por las cuales Dios creó al ser humano. Fíjense, llenar la tierra, o sea, multiplicarnos, sojuzgadla, junto con Él. Señorear, señorear ya es gobernar. Señorear es gobernar. Y sobre todo, mira, peces del mar, aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, la siguiente lámina nos da, por ahí hay alguien que tiene el microfonito abierto, por favor, si lo logra cerrar, se lo agradeceré. Después del diseño original hubo una caída, que allí ocurrió el traspiés que nos lleva hasta la situación en la que nos encontramos hoy en día. El pecado lamentablemente trastocó el diseño original de Dios. Se perdió el diseño original de Dios. Ahora, no fue de un día para otro. Yo soy una persona que me he nutrido mucho. Tengo, para que lo sepan, 64, ya voy a cumplir en 2 meses 65 años de edad. Y tengo 55 caminando en estos asuntos del reino de los cielos. Y aprendí también, dentro de tantas cosas que he leído, que Adán y Eva vivieron, ojo con esto, perdón, Adán vivió solo antes de que Dios le diese su compañera, Eva, por espacio entre 180 a 200 años. O sea, en ese lapso de tiempo, él trabajó. Entonces, el trabajo, dicen por allí que es un castigo. El trabajo no es un castigo, el trabajo es una bendición. El trabajo se hizo un castigo después que el hombre pecó, porque la mentalidad del ser humano allí fue trastocada, fue transformada. Comenzó a verse entonces como que no merecía, por eso se escondió. Lo primero que hicieron Adán y Eva cuando Dios se percató que pecan es esconderse, porque ellos sintieron no nos merecemos esto. Pero Cristo, ya me estoy yendo más adelante, nos vino a traer, a llevar, perdón, hacia el principio y a recordarnos que sí nos merecemos todas las cosas que Dios hizo para Adán y para Eva. Por lo tanto, por eso Cristo es conocido como el segundo Adán, el Adán perfecto, el que no peca, el que no pecó, para darnos a nosotros entonces las bendiciones y volvernos a conectar, porque lo que ocurrió allí en el Edén fue desconexión de Dios. Adquirimos una mentalidad incorrecta y por lo tanto pasamos a ser malos administradores de todo lo que Dios puso en nuestras manos. ¿Sí? Entonces, espero que me estén siguiendo la idea con esta cuarta lámina. Allí el hombre pasó a trabajar a raíz del pecado, ya no como un ser productivo. El hombre pasó a trabajar por necesidad, porque se dio cuenta, lo que le dije hace poco, que ya no merecía las bendiciones de Dios. Entonces dice, ahora voy a trabajar duro, porque Dios le dijo, ahora trabajarás y te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente.
Pero eso es un ser caído, pero ahora ya no somos seres caídos, ahora somos seres bendecidos, por lo tanto ya no trabajamos con el sudor de nuestra frente. No con esto estoy diciendo que no hay trabajo que no te pongan a sudar, pero que entiendas que el trabajo ahorita es una bendición y que ya no te crea cardos y espinas como la maldición que adquirimos cuando cometimos el tremendo error allá en el Edén. Ahora bien, para concluir esta primera parte, cuando yo escuchaba hablar del Edén, yo siempre me imaginé un espacio amplio, pero hace poco leí que realmente el Edén lo conforman 5 naciones. Ahorita no recuerdo, pero entre ellas está Irán, está Irak, está Afganistán. 5 naciones le dio a Adán y Eva para que la administraran y la sojuzgaran. ¿Usted se imagina la magnitud de la bendición que Dios quería para ellos y la magnitud de la bendición si tú te logras ver así, que Dios quiere para ti? Dios no te quiere, por lo tanto, en estado de pobreza. Tú puedes nacer en un ambiente de pobreza, pero cuando tú llegas a Cristo, allí tú adquieres la bendición del Padre, para que puedas la bendición y te da la sabiduría y las cualidades y te da, ¿por qué no?, enseñanzas como esta para que entendamos que estamos llamados a salir del estado de escasez y de pobreza que de repente tengamos alrededor. Yo pude lograrlo y sé que muchas personas de ustedes han podido también lograrlo y sé que muchos van a poder lograrlo también. Ahora, tenemos ahorita una identidad restaurada. Esto es a lo que tenemos que aspirar. Una vez que tienes una identidad restaurada, allí las finanzas comienzan a ser sanadas. Recuerda entonces que no produces desde la necesidad. Cuando sabes que eres restaurado, que tienes una nueva identidad, ya no vas a producir desde la necesidad, sino desde tu identidad. Ahora, ¿cuál es esa identidad? Mira lo que Dios quiere para ti. Te lo voy a leer aquí en Deuteronomio, para los que toman nota, están tomando nota, 30, versículo 9. Mira esta bendición. Entonces el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas. Esa palabra es para nosotros hoy. Ven que no tenemos que vernos ya con una imagen de seres caídos, de pecado, sino con una imagen, identidad restaurada. Te dará muchos hijos, una gran cantidad de animales y hará que tus campos produzcan cosechas abundantes, porque el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo como lo fue con tus antepasados. Esa es la palabra de Dios para nosotros hoy. En otra versión dice, el Señor se deleitará en tu prosperidad. O sea, una de las cosas que tenemos que vernos es como Dios nos ve. Por lo tanto, si usted me apoya allí un momentito, póngase la mano en su frentita y diga, Dios se deleita en mi prosperidad. Es importante que nos hablemos. Muchas veces, yo aprendí eso desde joven, desde los 18 años, aprendí a hablarme, a verme en el espejo y a hablarle a ese ser que está allí reflejado en el espejo, a decirle, tú eres empresario, tú eres próspero, tú eres bendecido. Fíjense, sin tenerlo el conocimiento y las bendiciones que tengo hoy en día, pero ya me hablaba de esa forma y Dios me encaminó mi vida para salir de ese estado de escasez en el cual yo me encontraba rodeado. No se trata solo de tener una fe, mis estimados, aquí voy a enfocarme un poquito. No se trata de tener una fe de que sí, a partir de hoy, a raíz de esta masterclass, yo voy a tener la fe que voy a... Está bien, pero hay que empezar a hacer cambios estructurales en nuestra vida. Hay que empezar a hacer cambios radicales en nuestra vida, realmente. Ahora, la prosperidad, cuando hablamos de prosperidad, no hablemos nada más de una prosperidad económica. La prosperidad de Dios es una prosperidad integral. Dios no quiere nada más que tengamos finanzas. Dios quiere que seamos buenos mayordomos, que vivamos quieta y reposadamente, que aprendamos a tener relaciones sanas, salud. ¿Sabes qué es desagradable? Por ejemplo, la vida de Steve Jobs, uno de los cofundadores de la marca Apple. Qué lamentable que ese hombre hizo tanto dinero que su salud se le deterioró. Y después, cuando estaba ya a punto de fallecer, dijo unas palabras que impactaron a todos el que lo oyeron. Si pudiera invertir parte de mis millones de dólares
en restaurar mi salud cuanto no pudiera dar yo. No, al poco tiempo expiró. No pudo, porque no se enfocó realmente en tener unas finanzas integrales. No se trata entonces de tener dinero. Todo Ahí, eso tiene que ver con mayordomía. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán y Eva, que fuesen mayordomos realmente de toda la riqueza que Dios había puesto en sus manos. Poco a poco vamos a ir hacia la explicación de lo que son los cuatro cuernos y el carpintero. No se preocupe que yo sé hacia dónde vamos. ¿Ok? Ahora bien, la distorsión del diseño. Aquí comenzamos a ver entonces la profecía de Zacarías. Para los que están tomando nota, la profecía se encuentra en el libro de Zacarías en el capítulo 1. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. El último es Malaquías, el penúltimo es este libro, Zacarías. En el primer capítulo, los versos 17 al 20, allí encuentran este pasaje de donde yo saqué esta enseñanza y es la visión que tuvo Zacarías. Noten esta palabra de bendición que Dios le da a su pueblo en ese entonces. Hoy día el pueblo de Dios somos los hijos de Dios, que es su iglesia, los hijos a través de la sangre de Cristo, de la muerte y la resurrección de Cristo, los hijos de Dios. Noten, verso 17. Lo voy a leer del 17 al 20 y luego más adelante paso a explicar esta excelente profecía de cómo trabajan ellos para destruir nuestra finanza, quiénes son y qué hacen para destruirnos. Aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien y aún consolará Jehová a Sion. Verso 18. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron. Presten atención, que ya les voy a explicar esto, a Judá, a Israel y a Jerusalén. El verso 20 es hasta el 21. Me mostró luego Jehová cuatro carpinteros. La profecía habla de cuatro carpinteros. Según mi análisis, los cuatro carpinteros son las cuatro versiones que dan los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, acerca del carpintero. Por eso el título de la masterclass no le puse cuatro cuernos y cuatro carpinteros, porque el análisis es que se enfocan acerca del carpintero mayor, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Espero me hayan entendido y sé que sí. Ahora, y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Me mostró luego Jehová cuatro carpinteros y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos, ojo, que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron. ¿Cuándo comienza el ataque de los cuatro cuernos, mis amados que me están escuchando? ¿Cuándo? Cuando viene una palabra de bendición. Aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión. Pero después, el 18, alcé mis ojos, dice Zacarías, y he aquí cuatro cuernos. ¿Se dan cuenta de esta enseñanza aquí? Después que viene la palabra de bendición, es cuando las tinieblas activan el ataque de los cuatro cuernos. Usted está recibiendo aquí una palabra de bendición, pero no se asusten, yo no estoy aquí para meterles miedo a nadie. Las tinieblas no van a querer que se active la prosperidad sobre tu vida. Pero si tú atrapas esta enseñanza, la escudriñas, la lees, la relees más adelante, que yo la monte en YouTube, estoy seguro que si tú pones en práctica esto, Dios te va a dar por lo menos el inicio para salir de ese estado, porque yo también sé lo que es salir de ese estado. Ahora, Zacarías hace algo interesante aquí. Alcé mis ojos y miré, y aquí cuatro cuernos. Alzar los ojos es un símil de lo que significa conectarse con Dios. Cuando tú estás conectado con Dios, amado, amada que estás aquí, Dios te va a advertir a través de profetas, de apóstoles, de pastores o de algún amigo de cualquiera, cualquier ataque que vaya a venir de las tinieblas con respecto a tu vida o a tu familia. Por eso la importancia de estar conectado con Dios. Dios de alguna forma nos advierte. No sé, para los que conocen bastante la escritura, aquel rey Josías, extraordinario rey. Yo amo todo lo que hizo Josías. Josías se le atravesó en el camino a un rey
que se llama Necao, se llamó Necao. Y Necao le dice, no vengo a luchar contra ti, Josías. Josías había hecho unas reformas extraordinarias, pero Necao le dice, yo no vengo a pelear contra ti. Quítate de mi camino, que yo vengo a pelear contra otra persona. Dios me ha dado instrucciones a mí. Y Josías quiso dárselas de valiente y allí terminó muerto. Allí terminó el reinado de Josías, lamentablemente. ¿Qué les quiero decir aquí? Que Dios advirtió a Josías. Fíjense que Necao, aunque era un rey egipcio que representa las tinieblas, no lo mató enseguida, no lo enfrentó enseguida, sino que lo advirtió. Ahora, Dios nos advierte, mis amados, cuando vienen los ataques. Por eso es importante estar conectado con Dios. Cuando tú estás conectado con Dios, Dios te va a advertir de alguna forma cuando las tinieblas se vayan a levantar contra ti. Verso 19 para concluir en estos tres primeros versos. Estos son los cuernos que dispersaron, note lo que dice allí, a Judá, a Israel y a Jerusalén. Para los que están tomando nota, Judá es sinónimo de las personas justas o los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo. ¿Ven hacia dónde viene el ataque? ¿Se dan cuenta por qué tanto los cristianos somos perseguidos a nivel mundial? Porque nosotros somos una bendición para la humanidad. Por eso los cuatro cuernos buscan dispersar a Judá, Israel y Jerusalén. Judá es sinónimo de la gente justa. Israel es sinónimo del pueblo de Dios. Miren el ataque hacia todo lo que tiene que ver con los hijos de Dios o el pueblo de Dios. Y Jerusalén es sinónimo de la iglesia de Cristo. Interesante, ¿verdad? Jerusalén es sinónimo de la iglesia de Cristo. Israel del pueblo de Dios. Y Judá es sinónimo de los hijos que hemos sido justificados por la sangre de Cristo. En pocas palabras, las tinieblas, los cuatro cuernos, no nos quieren a nosotros prósperos, porque cada hijo de Dios que sea próspero es una amenaza para las tinieblas, porque sabe que nosotros vamos a invertir finanzas para expandir el reino de los cielos. No estoy delante de un público como para decirles aplaudan al Señor, pero me provoca. Así que allí en su casa, alégrese con esta bendición, con esta palabra. Amén. Y la siguiente, para cerrar con estos versos, me mostró luego cuatro carpinteros que ya les expliqué, que son las cuatro visiones de los evangelistas acerca del carpintero mayor. ¿Qué vienen a hacer esto? Aquellos son los cuernos. Le dice que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza. Esta frase es interesantísima. Cuando una persona anda sin finanzas, anda buscando medio, como decíamos antes, para completar un real, siempre esa persona va a estar cabizbaja. Y yo sé de lo que les hablo, porque yo decía, caramba, ¿cómo puedo salir de esta situación? Yo me preguntaba cada rato, por lo menos, mis amados, mientras usted tenga ese deseo, ese anhelo en su espíritu, en su corazón de querer salir del estado de escasez, Dios te va a sacar de allí. Por algo te conectaste aquí. No es casualidad que te hayas conectado a esta masterclass. Tenga la seguridad que no es casualidad que usted esté conectado allí. Tanto que ninguno alzó su cabeza. Por eso Dios a sus hijos. Usted nota en la escritura que Dios cada rato le decía a la gente, y en especial a Abraham le dijo, alza tus ojos. Por eso nosotros tenemos que levantar siempre nuestros ojos, nuestra mirada, ver un día así las estrellas, el cielo, y ver la magnitud de lo que Dios significa. Cuando vemos hacia arriba, entonces nos conectamos con Dios y podemos ver lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Mas estos, o sea, los cuatro carpinteros o el carpintero han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Dios siempre tiene una palabra para resguardarnos, para bendecirnos a nosotros. ¿Ok? ¿Qué son los cuernos? Siempre que usted oiga, permítame un segundo, hablar de los cuernos en la Biblia, los cuernos representan un poder o destrucción descontrolado de las tinieblas. Los cuernos representan un poder o destrucción descontrolado de las tinieblas. Eso es lo que buscan hacer los cuatro cuernos. Y los cuernos se incrustan en personas, los cuernos se incrustan en sociedades enteras, en familias enteras. Por eso usted ve familias que de repente son prósperas, pero de repente pierden las empresas porque no tienen un propósito en la vida. De repente tú los ves. Yo conocí hace un tiempo, muy lamentablemente, a un hombre, lo conocí que fue asistente
de gobierno aquí en el estado de Aragua, donde yo vivo. Y ese hombre, una vez repartiendo comida en una labor social, yo con un grupo, lo vi que estaba allí recibiendo un plato de comida. ¿Qué impacto me causó? Y yo le pregunté, ¿por qué llegaste a este extremo? Mala administración, me dijo. Despilfarré mucho el dinero con mujeres y esto me llevó a tener que vivir en la calle. ¡Qué lamentable! ¿Se dan cuenta? Cuando una persona no tiene un propósito en la vida, ¿hasta dónde puede llegar? Tanto que ninguno pudo levantar su cabeza. A ese punto llegó Judá, Israel, porque desobedecieron a Dios. Entonces, lo importante, mis amados, mis amadas que están aquí conectados, lo importante es estar siempre conectado con Dios y con su palabra, para que Dios entonces nos dé sabiduría para administrar lo que Él ponga en nuestras manos. Entiéndase finanzas, negocio, familia. La familia requiere de buena administración. Entiéndase las amistades, etcétera. Los hermanos en la fe, etcétera, etcétera. ¿Ok? Para eso vienen los cuatro cuernos, pero ya sabemos también para qué viene el carpintero. Ahora bien, en ese entonces eran naciones que se levantaron contra Israel. Hoy día los cuernos son, aquí vengo a revelar un poco más sobre lo que son los cuernos. Los cuernos son espíritus, espíritus malignos enviados para distorsionarnos y crear siempre en nosotros una mentalidad conformista y de escasez o de pobreza. ¿Ok? Eran naciones las que atacaban a Israel para llevarlos a estados de sitio, para hacerlos una nación miserable, para saquearlos, como hacían los madianitas en una época de Gedeón, para los que conocen de la escritura. Eran fuerzas asignadas o son fuerzas asignadas, son sistemas que buscan destruir, atacan la economía de una nación. Hay naciones que lamentablemente no permiten a su población. Haití es un ejemplo de lo que es la miseria de una nación. Es impresionante, aquí lo tenemos en el Caribe, cómo esa nación no logra, parece que no tiene salida, pero es que son demasiado servidores de las tinieblas. ¿Cómo esa nación, cuando busquen a Dios y se arrepientan, esa nación podrá salir de ese estado de miseria? Allí vemos de una forma radical cómo los cuatro cuernos están incrustados sobre esa nación. Ahora bien, voy hacia la siguiente lámina, voy con muy buen tiempo. La pobreza, aquí termino resumiendo esto, es un sistema que mantiene a las personas viviendo por debajo del diseño original de Dios. La pobreza, por ende, por lo tanto, es un espíritu que se incrustó desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos. Por eso Dios un día se cansó. La humanidad llegó a ser tan, pero tan perversa que Dios destruyó la humanidad. Lamentablemente, ¿se acuerdan cuando el diluvio solamente un personaje halló gracia ante los ojos de Dios? Noé y su familia fueron salvaguardadas y por eso, gracias a Noé, nos debemos hoy en día a que la humanidad todavía existe. Noé, por la fe, por 100 años construyó un arca. Le decían loco, viejo ridículo, pero Noé tuvo fe en que Dios le había dado esa palabra. Y aunque nunca, fíjense, aunque nunca había llovido, Noé se mantuvo fiel. Y Noé construyó esa arca sabiendo que quien le había hablado era Dios y que tenía confianza en la palabra que le había sido dada. Tengan fe ustedes de que esta es una palabra que los va a llevar a ustedes de una o de otra forma a salir del estado en que se encuentre. No digo que estén ustedes en un estado de miseria. Si lo estás, de allí vas a salir. Si estás en un estado económico medio, vas a superarte. Si estás en un estado de finanzas estable, vas a superarte también. Esto lleva tiempo, no es fácil. Lleva tiempo salir de un estado de pobreza. Pero escuchen algo, cuando usted abraza las bondades de la enseñanza de la palabra de Dios, quizá la bendición mayor la vas a comenzar a ver poco, pero mayor la van a ver tus hijos. Tus hijos la van a ver en mayor grado. Tus nietos la van a disfrutar.
Y cuando tú llegues a tener bisnietos, te vas a dar cuenta que la palabra que recibiste a través del tiempo y hoy, 23 de febrero, también te ayudaron a transformar tu mente y a transformar la mentalidad de tu familia también. Amén. Termino con esta frase allí abajo. Cuando Dios declara bendición, algo intenta robártela. Cuando Dios declara bendición, algo intenta robártela. Eso es una gran verdad. Pero yo hoy te vengo a decir que así como las tinieblas buscan siempre robarte una bendición, también te quiero decir que el espíritu del carpintero viene para ayudarte, que el espíritu de Cristo viene para ayudarnos y que Él nos dio toda la sabiduría, nos dio todas las estrategias y todas las herramientas que están aquí en su bendita palabra para nosotros poder contrarrestar los ataques de las tinieblas, vengan por donde vengan. Amén. Felicítese usted mismo ahí y de verdad, si está con alguien allí, con su esposa, su esposo, algún hijo, abrácelo, dele una palabra de bendición y dígale, hijo, esposa, esposo, ten la seguridad que Dios nos va a llevar a un estado de prosperidad y de abundancia. Bien, ahora, ¿cuál es el objetivo de las tinieblas que Zacarías lo pudo ver? Objetivo número uno, dispersar, dividir, aniquilar. Dispersar, dividir, aniquilar. Objetivo número uno. Objetivo número dos, debilitar, destruir y que no levanten la cabeza. Esa es la estrategia de las tinieblas. Los cuernos son espíritus, como les dije, que vienen para oprimir nuestra economía. Se levantan cuando decidimos emprender un negocio. Cuando tú decides iniciar una actividad económica para poder generar mayor finanzas, allí se levantan estos cuatro cuernos, que son cuatro espíritus. Cuando emprendes, cuando inviertes, cuando decides construir, estos espíritus no se levantan cuando estás quieto, se levantan cuando decides avanzar. Cuando estás allí estático, esos espíritus no van a hacer absolutamente nada. Cuando tú comiences a activarte, es cuando ellos van a comenzar a trabajar. En la siguiente lámina voy a empezar a hablarles acerca de estos cuatro cuernos. ¿Ok? Présteme atención. Carpintero es sinónimo de alguien que construye. Los que construimos venimos a edificar y a eliminar las obras de los espíritus destructores. Por eso mi pregunta al principio, ¿qué expectativas tienen? ¿Qué piensan de los cuatro cuernos, que son, por supuesto, ya les dije, cuatro espíritus? ¿Cómo se contrarresta el mal? Haciendo el bien, eso lo dijo Cristo. La mejor forma de contrarrestar el mal, si hay algo que me agobia a mí, haciendo el bien, yo lo voy a contrarrestar. Cristo vino a destruir las obras de las tinieblas, haciendo lo contrario, haciendo el bien. Entonces, carpintero es alguien que edifica. Para yo salir de mi estado de escasez, yo tengo que construir. ¿Qué voy a construir? Bueno, una microempresa, a edificar una labor que me genere mayor finanzas. Espero que me estén siguiendo la idea. De esa forma, mientras yo construyo, estoy destruyendo las obras de las tinieblas. Espero que me hayan captado esta última idea con respecto a la primera parte. Y aquí les voy a hablar entonces acerca de los cuatro cuernos. ¿Cuáles son esos cuatro cuernos? Son cuatro espíritus, mis amados, que se incrustan en la mentalidad de las personas y las hacen actuar de esta forma que les voy a comentar aquí. El carpintero neutraliza el ataque. Un creyente próspero es una amenaza porque entiende el diseño y vive con propósito. Dios, no lo veamos como un estigma religioso. Dios es un padre amoroso. Dios te quiere a ti próspero, como te leí en Deuteronomio 30, verso 9. El nombre que Dios quiere ponerte a ti, el nombre es próspero. Dios quiere que tú asumas ese nombre como si fuese propio, de que tú eres próspero, porque a Dios le gusta el negocio, a Dios le gusta el comercio. Fíjese que Dios entrega a Cristo, por eso Cristo habló de negocio, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, porque para Dios ver negocio,
No es un estigma tampoco. No, que los negocios no tienen nada que ver con la espiritualidad. Los negocios, las finanzas, el dinero sí es espiritual. Por eso Cristo habló tanto de las finanzas. ¿Ve? Porque nosotros, los hijos de Dios, con finanzas destruimos las obras de maldad de las tinieblas. Usted no ve tanto dinero que invierte las tinieblas para tergiversar el mundo. Ahora véase de la parte contrapuesta. ¿Cuánto dinero, si nosotros invertimos dinero en el reino de Dios, podemos contrarrestar las obras del mal? No vamos a pelear físicamente contra ello. Esa no es la estrategia. Es construyendo nuestro legado, construyendo el bien, expandiendo el reino, expandiendo la palabra, como nosotros vamos a construir. Aquí estoy yo haciendo una inversión de tiempo, de dinero, la publicidad que puse para todo esto, pero yo sé que esta inversión que estoy haciendo se les va a retribuir a ustedes en adquirir mayor conocimiento y sabiduría con la finanza, y a Dios me la va a retribuir a mí de alguna forma por la obra que estoy haciendo para con ustedes. Ahora bien, el primer cuerno, paso, espíritu de escasez. No es solo falta de dinero, es una mentalidad que te susurra constantemente y te va diciendo de dónde vienes. Te recuerda tus deudas, te recuerda no tienes, no hay, y te recuerda lo que no tienes. Si vas a construir algo, tarde o temprano te vas a encontrar con el espíritu de escasez. Y dígame usted si yo no pasé por esto. Yo estaba casado de mi primer matrimonio que perdí, con un niño pequeño. Vivía en casa de mis padres, cosa que me daba vergüenza. Y mi papá en ese entonces lo que me daba era 30 bolívares, año 1980 y algo. ¿De qué me alcanzaba a mí eso? Para nada, nada. Yo no podía vivir solo, independiente. Pero Dios me dio una idea para salir de ese espíritu de escasez. La idea fue en un local que él usaba junto a mi hermano David, que debe estar por allí conectado, iniciamos un negocio para sacar fotocopias. Así me inicié yo. Y una copiadora que de paso no era ni mía. Yo pagaba un alquiler a una persona para tener esa fotocopia allí. Entonces, todo es pedirle a Dios sabiduría. Señor, dame una sabiduría. Y ese espíritu de escasez, el asunto es que cuando tú haces el negocio, siempre te va a recordar. ¿Y qué empresario vas a ser tú? ¿Qué emprendimiento vas a hacer tú? Mira dónde estás. No tiene, era un local que lo que tenía era un ventilador en el techo. No tenía más nada. La corriente donde conectarlo y allí empecé a sacar copias. No había más nada en ese local. Y siempre ese espíritu susurrando. ¿Tú crees que de aquí vas a salir de la miseria? ¿Tú crees que vas a poder vivir solo en una casa? ¿Tú crees que vas a poder construir algo que le dejes a tus hijos? Mis amados, lo creí, sí pude y usted también puede. El espíritu de escasez, que es un cuerno, uno de los cuernos, siempre te va a estar recordando. Ahora, depende de ti si tú dices, de aquí en adelante, no voy a retroceder hasta salir y sacar a mi familia de ese estado de escasez. El espíritu de escasez, ese cuerno, siempre va a levantarse para susurrarte en tu mente cuando tú dices, voy a salirme de aquí y voy a comenzar mi propio emprendimiento. ¿Ve? Cuando tú vayas a pedirle a Dios o a generar, ya sea en tu casa, vendiendo helados, pero una cosa, tú puedes comenzar vendiendo helados desde tu casa, pero si tú te proyectas y rechazas este espíritu, lo confrontas con el poder del espíritu del carpintero y le dices, tú a mí de aquí en adelante no me vas a hacer retroceder de esta idea que yo tengo. Mañana entonces no harás helado en tu casa, sino que tendrás tu propia heladería. De alguna forma, como yo pude, Dios te va a dar a ti también las herramientas, te va a dar las finanzas, van a llegar y Dios te va a dar personas sabias que te van a ayudar a reestructurar tu negocio de una forma tal que tú vas a salir de ese estado de escasez en el que te encuentras. Entonces, lo importante es cuando le susurren, usted lo confronta con el espíritu del carpintero. ¿Y cómo es ese espíritu del carpintero? Con la palabra. Por eso es que Dios nos manda siempre a aprender la palabra, a leer la palabra, a confesarla a diario, a diario, a diario, leer. Les aconsejo, mis amados, a ustedes, ojo, dos libros de la Biblia que usted tiene que leer cada rato y reiteradamente, Eclesiastés y Proverbio. Por favor, léanlo.
Proverbios de paso tiene 31 capítulos, por día. Uno por día es lo que usted tiene que leer. Y léase Eclesiastés. ¿Sabe que mucha de la gente rica en Estados Unidos ha reconocido que han llegado a la riqueza por saber leer el libro de Eclesiastés? Le han sacado un jugo extraordinario al libro de Eclesiastés. Eclesiastés es sabiduría pura. Y Proverbios, por supuesto, también. Son dos libros obligados que tenemos que leer. Bien, lo importante de esto es que el espíritu de escasez, ¿por qué tenemos que luchar y anular ese espíritu en nuestra mente? Porque el espíritu de escasez se hereda. Si tú no logras confrontar este cuerno y tú no logras rechazarlo, ten la seguridad que lo van a heredar entonces tus hijos. Yo no me quiero enorgullecer, pero gracias a Dios que nuestros tres hijos no tuvieron que luchar con este espíritu. Tres hijos que gracias a Dios no tienen por qué luchar, porque ya mi esposa y yo supimos vencer este espíritu de escasez en nuestras vidas. Entonces, tienes que hacerlo indefectiblemente hoy. Te animo a que a partir de hoy digas en tu casa, de aquí vamos a salir de este espíritu de escasez, porque de lo contrario, entonces se lo vamos a pasar a nuestros hijos, a nuestros nietos y hasta la cuarta generación que son tus bisnietos. Y comienzan a verlo en tu casa como algo normal. Ese espíritu se normaliza y allí es cuando él comienza a vivir tranquilamente, a convivir tranquilamente con las personas que lo acepten. Entonces te animo en el poder del espíritu del carpintero a que luche fuertemente. Esto no es fácil, esto no es fácil. Yo no tenía carro, yo iba en autobús al negocio, era un negocio de mi papá y allí adelante lo empecé a construir con mi hermano. No es fácil. Todos los días teníamos que irnos a la casa en autobús y quedarnos tarde, a veces a pie porque no encontrábamos ya autobús porque ya habían cerrado, pero nos embraguetamos mi hermano y yo y dijimos, de este lugar no vamos a salir hasta que la pobreza se vaya de nuestras vidas. Mi hermano es un hombre exitoso, pastor en San Juan de los Morros. Gracias a Dios, a mí me ha ido muy bien. Eso hace cuánto, años 80 por allá, treinta y tantos años que empezamos nosotros con ese negocio de las fotocopias. Entonces, no lo normalice, porque le estás pasando esa maldición generacional a tu descendencia. ¿Ok? Segundo cuerno, el estorbo. Segundo cuerno, espíritu de estorbo. Allí en estas láminas les puse ese espíritu especialista en desgastarte, tropiezos constantes, puertas que parecen cerrarse, retrasos inesperados, cosas que nos desgastan. Eso que le estoy diciendo, tener que trabajar todos los días hasta tarde, tener que ir a tu casa en una camioneta por puesto, tener que irte a pie, tener que regresar de la misma forma, puertas que parecen cerrarse, retrasos, no puedes sacar el trabajo a tiempo porque no tienes suficiente personal. Es cuando tú tienes que hacer todo, tú solo, tú sola, cuando estás iniciando tu negocio. Es cuando tienes que, eres un todero, pero esos son los momentos donde trabaja ese espíritu, te estorba para desgastarte y crear un desánimo en ti. Lo importante, mis amados, es que también sepamos luchar. Eso te agota increíblemente. Y dígame si un día tú estás trabajando solo, en este caso yo con mi hermano, te da gripe y sabes que tienes que ir con gripe, o si tienes algo y no puedes ir a la oficina y tienes que entregar un trabajo. Muchas veces perdía clientes, pero la mayoría de las veces más bien ganaba más clientes porque siempre, eso sí, hay que, para poder salir del espíritu para salir de la crisis y de la escasez, mis amados, usted tiene que realmente tener en su mente que usted no puede abrir a las 8 y cerrar a las 2 3 de la tarde. Usted tiene que trabajar desde su casa. Hoy día realmente la tecnología te lleva a trabajar desde tu casa. Un celular usted lo tiene siempre conectado y usted está haciendo negocios a través del celular. Para mí ha sido una bendición, porque ya uno
Ya yo estoy mayorcito, tengo 65 años, no puedo estar, no quiero ya estar llegando temprano al trabajo, pero yo trabajo desde mi casa con el celular. Eso es una herramienta, una bendición que Dios nos ha dado hoy en día. Entonces, ese espíritu de estorbo, usted lo puede vencer, pero trabajando noche y día. Ese espíritu puede obstaculizarte, pero el verso 20 de Primera de Tesalonicenses dice, por lo cual Pablo supo lo que era este espíritu. Quisimos ir a vosotros, yo Pablo a la verdad una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo supo lo que era este espíritu de estorbo, cómo confrontarlo. Una y otra vez, fíjense, una y otra vez, y otra vez que les dice, que lo intentó hasta que lo logró. Pablo supo lo que era este espíritu, luchar contra este espíritu de estorbo. Una y otra vez quise ir a vosotros, pero Satanás nos estorbó. El estorbo es un espíritu satánico que te lleva a cerrar negocio. ¿Cuánta gente no cierra negocio? ¿Saben? ¿Sabían ustedes? Le doy una estadística que Venezuela es uno de los países donde mayor emprendimientos hay en el mundo entero, pero a la vez, y lamentablemente también es uno de los primeros países donde la gente tira la toalla más rápido. Entonces, tenemos una buena estadística de que somos emprendedores, pero también tenemos una mala estadística de que tiramos la toalla muy rápido. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para luchar, como hizo Pablo, contra este espíritu de estorbo. Una y otra vez, eso significa que vas a avanzar una y otra vez, una y otra vez. ¿Me vas a desgastar? No me vas a desgastar. Yo voy a luchar hasta que este espíritu de estorbo se aleje de mi vida. El estorbo no tiene una autoridad final sobre tu vida. La autoridad final sobre ti la tiene el espíritu del carpintero. Puede frenarte temporalmente, pero no puede cancelar lo que Dios decretó. Estimado, aquí en su casa, yo les pido que levante allí su mano. Ok, esto es profético, esto es espiritual. Y recíbame esta palabra. Yo declaro que las tinieblas no van a anular la bendición que Dios decretó sobre tu vida. Yo declaro sobre ti que ese espíritu de estorbo y de escasez se va de tu vida, estos dos primeros cuernos que hemos visto. Yo declaro sobre tu vida que próspero es tu nombre. Yo declaro sobre tu vida que la bendición, la abundancia, la sobreabundancia de Dios va a venir sobre ti. Primero con un cambio de mentalidad y segundo con un cambio que te va a llevar a ser perseverante, perseverante y como dicen hoy en día esta palabra, resiliente, que nada ni nadie te haga detener de los planes de Dios de bendecirte a ti y a tu familia por el resto de tus días. Amén. Digan ahí en su casa, amén. No importa que yo no los escuche por aquí. Tercer cuerno. Ya vamos hacia el final de la primera parte y luego les hablo del espíritu del carpintero, acerca del espíritu del carpintero con las 7 claves o principios de José que son extraordinarios. Y aunque es 7 principios, es un poco más corto esos 7 principios que esta primera parte, no se preocupe. La limitación. Este espíritu te pone un techo. Usted sabe, cuando yo comencé, como les dije, en mi negocio con mi hermano, era un espacio 3 por 3. 3 por 3. Nunca se me olvida. 3 metros por 3 metros. Eso, puertas abiertas. Era un local de eso, eh, puertas abiertas, ventilador, puro calor. Así empezamos. Pero después, con esa iniciativa, logramos cerrar el espacio 3 por 3. Luego le pusimos vidrio. Luego le pusimos la puerta. Luego le puse un aire acondicionado. Hasta que por fin dije, por fin hay fresco en este lugar. Luego metí una secretaria para que nos ayudara a transcribir los textos. Había muchas instituciones que le prestábamos servicio y luego se regó la voz y eso se llenaba, empezó a llenarse. Y ahí empecé a ver la mano de Dios. ¿Cómo empezó a sacarnos de ese espíritu de escasez? Se dan cuenta que sí se puede, pero es cuando Dios te da una idea y te pones realmente a derecho y ahí te dedicas y le dices a ese espíritu de limitación hasta aquí. Hasta aquí me vas a acompañar. El espíritu de limitación lo que te quiere decir, bueno, ya abriste tu negocio 3 por 3, mira, ya tienes unos realitos que estás llevando para tu casa, no, no, no inventes más de aquí. Tienes un 3 por 3, confórmate, quédate ahí. Hay cantidad de personas que hacen un negocito, un emprendimiento y se quedan en el 3 por 3. No, acuérdate que el Edén eran 5 naciones, todo eso se lo entregó Dios a Adán y a Eva.
Cinco naciones, hoy en día 5 naciones, conformaban el Edén. Entonces, tú tienes derecho a la abundancia y a la sobreabundancia de parte de nuestro Dios. Ese espíritu te convence como frases hasta aquí. Este es tu nivel, no puedes más. No aceptes eso. No aceptes el espíritu de limitación. Este es tu techo, te va a decir, no, este no es mi techo. ¿Se acuerdan para los que conocen de la escritura? Aquellos que llevaban un paralítico, pero estaba llena la casa y no hallaban cómo. Bueno, se subieron al techo y lo rompieron. Bueno, tú tienes que romper tu techo. El negocio que tienes, la venta de helado que tienes en tu casa, muy bien. Está muy bueno, pero un día tienes que comprar un refrigerador. Un día lo llevas a un localcito. Un día tienes que abrir esos localcitos y vas a crear más helado. Vas a buscar una fórmula para que la gente pueda degustar y decir, estos helados vale la pena rodar hasta ese lugar para comerme ese helado. Y de ahí en adelante, tú le pides a Dios que te acompañe y ten la seguridad que Dios te va a sacar de ese estado de escasez porque le vas a decir al espíritu de limitación, hasta aquí tú me acompañas, de ahora en adelante yo voy a romper el techo. Entonces la clave es romper el techo. Él puede obstaculizarte, pero no dejes que te limite. ¿Ok? Él puede obstaculizarte, el espíritu estorbo, pero luego le dices al espíritu de estorbo y de limitación, hasta aquí llegaron ustedes. Él te dice, hasta aquí llegaste tú. No, tú le vas a decir, hasta aquí tú me estás acompañando hoy. Ya no me vas a acompañar más, espíritu de limitación. No aceptes nunca cuando emprendas algo que ese es tu tope. El tope para ti es el cielo. Nosotros sí podemos decir esa frase. Mucha gente lo usa como un cliché. El tope para ti es el cielo. Por eso Dios le dijo a Abraham, levanta tu mirada. Hoy en día todos nos debemos a Abraham. Impactante esa historia. Todos nos debemos a Abraham. Cuando yo veo la bendición que a mí me acompaña, yo puedo decir realmente Dios también me ha dado a mí las bendiciones de Abraham. Y a ti también, mi amado, que estás allí. Ven. A ti también Dios te ha dado las bendiciones de Abraham. Dios te dice que rompas con la limitación. Los límites que tengas hoy día con tus ingresos no es lo que te corresponde. No es lo que te corresponde. Hay más. Tienes que decir siempre, hay más. Levántate siempre con un ánimo. Levántate todos los días, levántate con ánimo. Ve a tu negocio con ánimo. Ve a tu trabajo. Si hoy en día no tienes negocio, emprendimiento, ve a tu trabajo con ánimo, con mucho ánimo. Declara siempre en el camino. Así estés caminando. Mis amados, escuchen, yo llegué a caminar con zapatos que se les rompía la suela de tanto desgaste que tenían. Les puedo hablar con propiedad. Pero yo salí de esos zapatos y Dios me ha dado muchas bendiciones. Amén. Tú también puedes. Mira lo que te dice Isaías 54. Ensancha el espacio de tu tienda. Aquí se los voy a leer. Permíteme. Ensancha el espacio de tu tienda. Extiende los toldos de tu morada. No los restrinjas. Alarga tus cuerdas. Refuerza tus estacas. Alarga tus cuerdas. Aquí quiero terminar con un ejemplo en este espíritu de limitación. Vi un documental en televisión, culmino con este tercer cuerno, voy al cuarto y termino la primera mitad, donde esos hombres que doman animales, que los ponen luego, lamentablemente, no me gusta eso, a trabajar en un circo, tigres, elefantes, y este hombre explicaba cómo él domaba a los elefantes. Él le ponía una cuerda larga y él empezaba a maltratar al elefante y le jalaba la cuerda, le jalaba la cuerda para que el elefante se fuese acostumbrando a la cuerda, a la cuerda. Entonces, él de diferentes formas, les estoy resumiendo para no alargarlo, luego la cuerda la amarraba a una estaca y él ponía el elefante cerca de la estaca y luego le hacía que el elefante se alejara hasta que el elefante, cuando sentía que la cuerda algo lo estaba jalando, hasta ahí llegaba. Eso es lo que es el espíritu de limitación. Aunque tú no tengas una cuerda física, literalmente, que te esté atando, es aquí. Yo sé que ustedes me están viendo, aunque yo no los estoy viendo ahorita ustedes. Aquí es donde está la cuerda. Ese espíritu de limitación, cuando tú absorbes la palabra y dejas que la palabra permee tu vida, tu mente, entonces ahorita
esta palabra tiene que hacer que usted rompa con ese espíritu de limitación y que usted le reciba en el corazón, de que realmente esa cuerda que ata al elefante, usted la va a romper en el poder del nombre del espíritu del carpintero. Este hombre decía, para concluir, que ese elefante podía llevarse hasta el circo entero si el elefante supiera la fuerza que tiene. Mi estimado, tú tienes la fuerza del espíritu del carpintero. ¿Ok? Tú tienes la fuerza del espíritu del carpintero. Hazte una persona indetenible. Hazte una persona en realidad fuerte, valiente, con ánimo, emprende cada día. Emprende tu negocio y te aseguro en el espíritu del carpintero que Dios te va a acompañar. Por lo tanto, esta palabra para concluir el tercer cuerno del espíritu de limitación, para contradecirla, cuando tú veas en tu mente que Él te esté diciendo, hasta aquí llegaste, tú le vas a decir, no, yo voy a ensanchar el espacio de mi tienda. Ahorita tu tienda a lo mejor es tu casa, pero primero ensánchala aquí en tu mente. Voy a extender los toldos de mi morada, no los voy a limitar, no voy a limitar mi pensamiento. Por eso, a veces hay frases, yo te animo a que escribas, si tienes allí donde anotar frases y las repitas a diario. Yo acostumbraba cuando era joven a escribir frases con un marcador en el espejo de mi baño. Frases, por ejemplo, como esta: yo no nací para vivir en limitación, yo nací para la abundancia. Y ahí la dejaba. Entonces, cuando me iba a cepillar todas las mañanas, yo me leía esa frase y me la repetía. Yo no nací para vivir en limitación, yo nací para la abundancia. Cada mañana que yo me levantaba, así se me olvidara durante el día, yo iba a cepillarme y inmediatamente estaba la frase ahí. A veces escribía versículos. Les animo a hacer esto. Entonces, escriba estas frases y repítala allí donde estás. Yo no nací para vivir en limitación. Yo nací para la abundancia. ¿Por qué? Porque Dios se deleita en mi prosperidad, dice Deuteronomio 30:9. Amén. Cuarto cuerno, ya voy a concluir con el último cuerno. Y como les dije, la segunda parte, aunque parece más larga porque son siete principios, es mucho más corta. El devorador. Mis amados, este es un espíritu que causa cierta contradicción, no contradicción, polémica es la palabra en algunas personas. Pero reitero, sé que algunos, vi por ahí que hay más de 80 personas conectadas, los bendigo a todos, gracias por aceptar esta invitación. Espero que me reciban con la mano en el corazón esto que les voy a enseñar acerca de este espíritu. Porque soy una persona, como les dije, que tengo 65 años para los que se están conectando, 65 años, 83 personas conectadas, 65 años de los cuales tengo 55 caminando en este negocio de la palabra de Dios del reino de los cielos. Y les voy a enseñar acerca del devorador con el corazón en la mano. El devorador es un espíritu que no te roba al inicio, te roba ya cuando tienes fruto o cuando vas a tener fruto. Ok, la estrategia es muy sutil, te usa excusas, postergaciones, distracciones y justificaciones. Nunca leas la palabra de Dios de una forma que te justifique a ti. Hago pausa para que medites en esto. Nunca escudriñes la palabra de Dios de una forma que te justifique a ti o el estado que tú tienes. No la uses para eso. Si Dios te dice que Él te va a bendecir, Él también te dice, pon en práctica mis principios y verás lo que significa mi bendición. ¿A qué me refiero con este espíritu del devorador, este cuarto cuerno? Y creo, según mi análisis, cuando estaba preparando el tema, que este es el espíritu el cuerno más destructivo de los cuatro. Con toda convicción se lo digo. Es el más destructivo de los cuatro. Este cuerno, este espíritu devorador, está referido en la Biblia en Malaquías, el siguiente libro de Zacarías, que es el que estamos viendo. Y el verso 11 dice: y reprenderé por vosotros al devorador y no os corromperá, ojo, el fruto de la tierra, ni la vid en el campo os abortará, dijo el Señor de los ejércitos. Este espíritu tiene una peculiaridad que ataca tu alma. Te hace ver siempre las cosas desde tu pensamiento y no desde el pensamiento, permítanme usar esa frase, de Dios. ¿Se acuerdan aquel episodio? Repito una vez más para los que conocen la escritura, cuando una viejita dio nada más dos moneditas y eso era todo lo que tenía. Un ser que se deje dominar por el alma hubiese dicho: oye, pero ¿cómo le vas a recibir esa ofrenda a esa viejita si es lo único que tiene?
se los digo con todo el corazón, esa viejita vio que darle a Dios le iba a multiplicar más a ella. Amén. ¿Ve? Esa mujer entendió, esto es lo único que tengo, me voy a echar en las manos de Dios. Y estoy seguro que Dios le prosperó a partir de allí. La Biblia Amén. no te da muchas cosas para que usemos la revelación. Es entender que si esa mujer no tenía nada, ¿qué? ¿Se murió de hambre? No, señores, Dios es un Dios vivo y Dios es un Dios que cumple promesas. Los diezmos, las ofrendas, los primicios, las primicias, perdón, es algo que realmente funciona. En mi hogar lo hemos puesto en práctica, a nuestros hijos les hemos enseñado eso y todos nosotros hemos sido bendecidos porque ponemos en práctica lo que dice Malaquías. Y de esa forma Dios cuida tu fruto para que el devorador no te lo robe. Vaya a una fundación. ¿Usted no cree que dar diezmos en la iglesia? Vaya a una fundación, ayude. Estos días leí la historia de un, ¿cómo se dice cuando es hombre que trabajan con moda y esas cosas? Allá en Colombia, Arturo Calle, me encanta esa ropa. Cuando voy a Bogotá me compro, me encanta, me queda perfecta la ropa de Arturo Calle, ya tiene 80 y tantos años. Y lo vi en un reel, yo lo sigo por las redes. Arturo Calle y Mario Hernández son dos personas de la misma época, son extraordinarios, modistos, no sé cómo, él construye, tiene una Sí, fábrica, allí. una Sí, marca que se sí. llama Arturo Calle. Eh, Arturo Calle dice, yo tengo una fundación y yo doy miles y miles de pesos, miles de millones de pesos, perdón, de millones de pesos a esa fundación. Y esa fundación financia hospitales, financia clínicas, financia instituciones educativas y hay muchas fundaciones que nosotros ayudamos también, porque otras fundaciones hacen cosas que no hace la mía. Y mucho de mi dinero, de mis utilidades, dice Arturo Calle, van para esas fundaciones. El negocio de la vida es la generosidad. Para ser generoso, tú tienes que abrir tu mano. Este es un dicho de mi esposa. Y cuando tú tienes la mano abierta, Dios la ve abierta y también te bendice. Y te va a bendecir al 30, al 60 y al 100 por uno. Anótelo. Eso funciona, yo. Póngalo en práctica. Se los digo con el corazón en la mano. La última lámina de esta primera parte, el devorador, es todo lo que consume el fruto antes de madurar. Antes de que llegue a tus manos el dinero, usted no se da cuenta que lo tiene gastado. Debes por aquí, debes por allá, debes. Haz lo que te estoy diciendo. Confronta este cuarto cuerno, el espíritu del devorador, y te aseguro que a partir de allí las bendiciones van a llegar más a tu vida. Voy a pasar directo, iba a dar un tiempito aquí, pero voy a pasar directo a la segunda parte. ¿Ok? Quiero concluir diciéndote lo que dice Filipenses 4:13, recuerda que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Ok? Aquí en resumen, ¿cuáles son los cuatro espíritus? Para los que tomaron nota, espíritu de escasez, de limitación, estorbo y el devorador. Esos son los cuatro cuernos que atacaron a Jerusalén, a Israel y a Judá. Son los cuatro cuernos que destruyeron esa nación. Literal, la hicieron desaparecer del mapa, los esparció por el mundo entero. Hasta el año 1942, 48 por ahí, que Israel volvió a ser una nación hasta hoy en día. No permitas que eso pase con tu generación. No permitas. Destruye con el espíritu del carpintero esos cuatro cuernos en el poder del nombre de Jesús. Amén. Me voy directo porque sé que está interesante y yo sé que ustedes están disfrutando este tema. 89 personas conectadas. Un abrazo, bendiciones para todos. Voy con las 7 claves, 7 principios. ¿Cuál será la última de estas claves? Los animo a que escriban. ¿Cuál creen ustedes por allí? Cuando vaya por la tercera, cuarta, ¿cuál creen ustedes que es la séptima clave? Les va a impactar la séptima de estos principios. El séptimo, 92 personas conectadas. Vamos con el primer principio. Si quieres romper ciclos, bueno, no voy a hablar del primer principio, voy a darle un preámbulo de la segunda parte. Si quieres romper ciclos, debes aprender a mantener la presencia. Regáleme un poquito de agua. Voy a hablarles de José. Ya les dije para cuando di la entrevista de radio y en los reels que puse en mi Instagram que iba a hablar 7 principios que puso en práctica José y que lo hicieron el hombre más poderoso de esa época, del imperio egipcio. Pero José, hay algo que tú tienes que romper para combatir los cuatro cuernos. Esto tiene que ver, por supuesto, con la primera parte. Hay personas que viven en ciclos
que hoy tienen economía, mañana no tienen economía. Hoy están arriba, mañana están abajo. Y se la pasan es en ciclos. Usted tiene que aprender a siempre ser resiliente, ser una persona estable. Y aquí te quiero enseñar algo. Una cosa son ciclos, otra cosa son procesos. A mí hubo 4 procesos que me marcaron en la vida. 4. Los tengo bien guardados por allí en mi mente, aunque ya eso no me impacta la vida. Pero una cosa es los ciclos y otra cosa son los procesos y se los voy a explicar. Hay personas, por ejemplo, que vencen el espíritu de escasez, pero al tiempo vuelven al mismo lugar. Hoy tienen finanzas, mañana no tienen finanzas. José no vivió, disculpen, un poquito de gas. José no vivió en ciclos, vivió en procesos. José una vez que llegó a ser el gobernante principal de Egipto, solo por debajo del faraón, su vida siempre fue exitosa. Ahora bien, el problema no es que tú caigas, el problema es que te levantes, porque José es conocido como el justo, porque José era un tipo de Cristo. ¿Ok? Aquí ya les pasé al primer principio. Los ciclos te llevan a ser una persona inestable. Los procesos más bien te llevan a madurar y a absorber un carácter como Dios quiere. Muchas veces pasamos procesos no porque la vida tenga algo en contra tuya. Los procesos muchas veces vienen de parte de Dios para hacerte madurar. Los ciclos no vienen de parte de Dios. Los ciclos son debilidades que tú todavía tienes y que tienes que superar. Pero los procesos te llevan a madurar, a valorar más quién es Dios y quién es esa relación que tú tienes con Dios. José vivió un proceso largo, por allí 12, 15 años. José era un jovencito que tuvo sueños y más adelante les voy a hablar acerca de esos sueños. José dice, la escritura en Génesis 39:2, que era próspero porque Jehová estaba con él. Jehová estaba con él, dice la escritura. Aquí hay algo interesante que le quiero enseñar. El éxito no es ausencia de problema. No significa que no habrá obstáculo. José pasó por un largo proceso, pero durante ese proceso, Dios estaba con él. Si estás viviendo algún proceso, déjame decirte que Dios está contigo. Dios está acompañándote por el proceso que estés viviendo. No importa el que sea, ya sea de finanzas, Dios está contigo. Si es de salud, Dios está contigo. Si es de, no sé de qué otra puedo decirlo aquí, pero déjame decirte que en cualquier proceso Dios está contigo. La escritura es fiel. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, David reconoció que en los momentos de persecución, proceso, persecución significa proceso, en ese caso eran los procesos de David. Pero él decía, yo confío en Dios, que aunque ande en ese valle de sombra de persecución, déjame llamarlo así, Dios está conmigo porque su vara y su callado, o sea, su palabra me infunden ánimo, me infunden aliento. Por eso es la importancia de la confesión de la palabra. José era próspero porque Jehová estaba con él. La palabra dice entonces, para ir culminando este preámbulo de las 7 principios, que 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. José era conocido, como les dije, como el justo, por lo tanto, cuando caía se levantaba. Ahora bien, hay algo interesante que les quiero compartir aquí. Jehová estaba con José, dice la escritura. No era una cuestión de suerte, era una cuestión de conexión divina. Espero que me entienda esto. Por eso, mis amados, para los que yo conozco y aún para los que no conozco en esta hermosa noche, conéctese con Dios, con su palabra, pero conéctese, póngase a los pies de alguien que lo disipule, que lo forme. Usted tiene que ver a alguna persona que usted considere, este es un ejemplo, yo quiero que esa persona me forme a mí, vaya, búsquelo.
Déjese formar, déjese guiar. Él te va a guiar, esa persona te va a guiar en el camino de conocerte tú mismo y de conocer más a Dios y a su palabra. Ponte a los pies de alguien. Pablo se puso a los pies de Gamaliel, aunque era un religioso, y después Dios utilizó toda esa sabiduría para ser un hombre de bendición. Pablo estuvo a los pies de alguien. Todos los grandes hombres de Dios estuvieron siempre a los pies de alguien. Yo estoy a los pies de alguien, de un apóstol a quien le debo todo lo que yo soy. Entonces, el verdadero éxito de José radicó en la presencia de Dios en su vida. Y de aquí les quiero enseñar algo interesante acerca de este verso que les leí de Génesis 39:2, que dice que José era próspero, y con esto voy a concluir para pasar a la primera clave o primer principio. Dice que José era próspero porque Jehová estaba con él. Yo leí a un judío que vivió por allá por los años 1040, 1050, hace ya mucho tiempo, y este judío dijo algo interesante acerca de este verso. Él dice que la traducción está buena, la traducción es correcta, pero está incompleta. La traducción dice, José era próspero porque Jehová estaba con él. Sígame la idea. Pero él dice que la traducción correcta debió ser que José era próspero porque el nombre del Eterno estaba siempre en la boca de José. Impactante, ¿verdad? Él dice que la traducción del hebreo debió ser más completa. José era próspero porque el nombre del Eterno, o sea, de Jehová, de Dios, estaba siempre en la boca de José. O sea, José era un hombre que siempre se la pasaba, perdón, reconociendo y confesando quién era Dios en su vida. El éxito de José radicó en que siempre estuvo la palabra de Dios en la boca de José. Y les voy a explicar algo adicional. Fíjense, fíjense en esto. Y aquí voy a pasar, les voy a decir y ya les voy a concluir. La primera clave para ir adelantando. Le acabo de decir por anticipado el primer principio, aunque no les dije que era el primer principio. Entiéndame este garabato que acabo de decir. Les acabo de decir el primer principio, aunque no les dije que era la primera clave o el primer principio. ¿Cuál es el primer principio? Si me captaron la idea, tener siempre presente el nombre de Dios en nuestros labios. Tener siempre presente para los que están tomando nota el nombre de Dios en nuestra boca. O sea, ¿se recuerdan cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. ¿Cómo logras cumplir eso? ¿Cómo logras tú amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza? Cuando siempre estás confesando el nombre de Dios delante de quien sea. No es que te la vas a pasar a voz populi. No, cuando tengas estas oportunidades, aquí estoy reconociendo a Dios. Cuando tengas que hablar con una persona y veas que está enferma, cuando tenga una situación económica, cuando tenga un conflicto matrimonial, cuando tenga un conflicto con tus hijos, dile, es la palabra de Dios la que te va a sacar de esa situación. Reconoce siempre, que es lo que hacía José, el nombre de Dios, y lo tenga siempre presente. Ahora bien, José pasó por un proceso. Al final, cuando lo llevan delante del faraón, él pudo haberse vanagloriado. Mire, yo sé revelar los sueños. Les estoy hablando en base a algo que ya supongo que ustedes conocen, que es la historia de José. José fue vendido, lo compró un hombre llamado Potifar, después lo mandan a la cárcel. En la cárcel él le revela el sueño a dos personas, uno lo iban a matar, al otro el copero lo iban a restaurar. José vuelve y queda en la cárcel, el carcelero lo pone como administrador. Todo lo que José tocaba prosperaba, a pesar del proceso. Luego, entonces el copero dice, allá en la cárcel hay un hombre que me reveló a mí el sueño de que me ibas a restaurar mi cargo, le dice al faraón, estoy parafraseando, y él le dice, llámenlo. Cuando él llama a José, él le dice, he oído, escuchen aquí esto, he oído que tú revelas sueños. Y José dice esta joya de palabra, no soy yo quien puede hacerlo. ¿Se dan cuenta? José reconoció siempre a Dios. No soy yo quien pueda hacerlo, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Estoy en el primer punto, en el primer principio. ¿Ve? No soy yo quien puede hacerlo.
¿Quién te dijo a ti que yo revelo sueños? Quien lo revela es Dios. Es Dios quien le va a dar a usted una respuesta favorable. En otras palabras, y les voy a dar por anticipado el segundo principio. José, ¿qué estaba diciendo? Si Dios es el que revela el sueño, entonces ¿quién es José? José le dijo, amigo mío, majestad, como sea, yo soy solo el canal. ¿Ven? La grandeza radica en Dios, no en el hombre. El hombre no puede ser más que Dios. Ese es el problema del hombre que tiene tres lochas y se vanagloria. Tú ves esos cantantes, Bad Bunny, una basura. Y entonces siempre orgulloso. No, siempre hay que tener la humildad de reconocer, es Dios. José tuvo ese principio. Primera, primer principio, reconocer siempre a Dios por delante de todas las cosas. José, y aquí les doy el segundo principio, dijo, yo soy el canal. El verso 25 de ese mismo Génesis que les dije, el 28 hasta el 39, es el faraón cuando reconoce verdaderamente el Espíritu de Dios está en ti. Allí Faraón se convenció por la humildad de José de que el Espíritu de Dios estaba en él y le dice, ¿hay alguien más sabio que este hombre? Pregunta en su corte y nadie le respondió y dice, entonces él va a estar encima de todo Egipto excepto de mi persona. Entonces, punto número uno, Dios primer lugar. Anótenlo por allí, Dios en primer lugar. Segundo principio, ya se los di por anticipado, reconocer, como les dije, este es más breve todavía que la primera parte, que somos el canal. La confianza debe permanecer, aunque los procesos duelan. José vivió por procesos, pero siempre tuvo la confianza de que realmente él era la fuente y de que Dios iba a utilizar esa fuente para llevarlo a nivel de grandeza, porque cuando tú honras a Dios, Dios te va a colocar siempre en lugares de eminencia, de honra y de respeto. Recuerda entonces siempre que tú eres un canal y que Dios es la fuente por el cual llevaría a cabo toda la bendición para el pueblo egipcio y en este caso va a llevar bendición. Tú como fuente va a llevar bendición hacia todo lo que tenga que ver contigo que me estás escuchando aquí, hacia tu esposo, hacia tu esposa, hacia tu familia, hacia los clientes si tienes negocio, hacia, etcétera, tus amistades, hacia cualquiera que esté, que tenga que ver algo contigo. ¿Ok? Entonces, la confianza debe estar siempre presente. Ok, sí soy una buena fuente, porque tampoco es que nos vamos a minimizar. No, yo soy un miserable, Dios es el único grande. No, 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 no. Tú tienes que verte como Dios te ve. ¿Cómo se vio José? Él tuvo unos sueños, vio 11 espigas que se doblaban ante mí. Y después tuvo otro sueño. Vi 11 estrellas, la luna y el sol que se doblegaban entre mí. José no se vio como un tonto, no, él se vio gobernando, pero siempre supo que iba a llegar allí porque él era la fuente, el canal, perdón, disculpen, que él era el canal y que Dios era siempre la fuente. O sea, José mantuvo siempre su confianza intacta. Por eso es lo que les dije hace rato, que él no vivió en ciclo. Él nunca se quejó. La escritura nunca te da una señal de que José se haya quejado. ¿Por qué me está pasando esto a mí si yo tuve un sueño? No, no, no. Silencio, silencio. Los procesos se pasan en silencio. Silencio. Yo he pasado 4 procesos duros, muy duros en mi vida. Y todos guardé silencio siempre conectado con Dios para ver cuál era la enseñanza que Dios me tenía preparada. José nunca perdió la fe de que Dios lo iba a llevar a algo más grande, al éxito, al cumplimiento del sueño de grandeza que Dios había puesto en él. Ahí tienen el tercer principio, tercera clave. Para los que están tomando nota, permítame tomar un traguito de agua. Mírese como Dios lo ve, tener una imagen exitosa de sí mismo. José, como ya les dije, tuvo sueños de grandeza. Esos sueños de grandeza parecieran que quedaron atrás. Las tinieblas, los cuernos buscaron destruir el propósito de Dios en la vida de José. Hay algo que les voy a enseñar aquí, mis amados.
todo lo que hagan las tinieblas en contra tuya, Dios lo va a utilizar para bendecirte. Lo que hicieron las tinieblas para con este muchachito de 18 años, qué sé yo, José, lo que hicieron fue acelerar el proceso de Dios para llevar a José a la grandeza a la cual lo llevó. La imagen de éxito no es algo externo que tú esperas que ocurra, sino algo interno. El éxito es algo que el creador ha puesto en ti. Yo recuerdo, y esto parece una tontería, cuando yo tenía 14, 15 añitos, yo sentaba a mis hermanos, somos 6 en total, y yo les decía, vamos a jugar a ser empresarios. Fíjense ustedes, sin tener la más mínima idea de que iba a llegar a serlo. Vamos a jugar a ser empresario, ¿vale? En ese entonces no había la tecnología, no había nada. Cuando yo era un muchacho, ¿qué iba a ver? Ni teléfono teníamos en la casa, una televisión blanco y negro. Y allí nos sentábamos, cada quien traiga algo y traíamos entonces que si un cuaderno, lápiz, papel, una camisa, un pantalón, un short, zapato, y ahí nos poníamos a comercializar, jugar a comercio, al comercio. Yo te vendo a ti, así jugaba. Interesante, ¿verdad? Tienes que tener una imagen exitosa de ti mismo. Las crisis se superan cuando empiezas a poner estos principios, cuando empiezas a tener estos principios y lo pones en práctica. Mírate, mírate en el espejo, orgulloso, siéntate orgulloso de quién eres tú y sal un día y mira hacia arriba como Abraham, te lo voy a repetir muchas veces. ¿Y qué hizo Abraham? Salió a caminar, porque Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces sal, camina, mira la abundancia que hay alrededor tuyo y mira que parte de esa abundancia te pertenece a ti también. Estos sueños mostraban que Dios tenía preparado un futuro de gobierno y éxito para él, aun cuando en ese momento era solo un muchacho rechazado por sus hermanos. Les voy a enseñar algo interesante aquí. El error de José, aunque repito, los errores Dios los canaliza para bien, eso lo voy a ver en la siguiente clave, la 4. El error de José fue contarle a sus hermanos el sueño. No le reveles a todo el mundo tus sueños. Ojo, no le estés revelando. Deja de estar escribiendo tus planes allí en las redes si tú utilizas tus redes. Si puedes promover, pero no le digas a nadie los planes que tú tengas. Háblalo con tus hijos, con tu cónyuge, personas de confianza, con tu líder espiritual para que oren y pongan eso en oración. Pero los sueños que Dios te dé a ti, los sueños de emprendimiento, de negocio, de grandeza. No lo estés diciendo. Oye, soñé que me voy a ir para Estados Unidos. No estés diciendo nada de eso. Soñé que voy a viajar para Europa. No estés diciendo nada de eso. Guárdalo, guárdalo para ti. Ora por eso. Si Dios te da sueños de grandeza, te va a dar los recursos y la forma, cómo canalizar esos sueños también. Pero siempre ten una imagen exitosa de ti mismo. Arréglate siempre, todos los días. Arréglate. Mírate como Dios te ve. Yo una de las cosas desde jovencito que a mí me gustó es vestir bien. Siempre, cuando yo era un obrero, ojo, yo vengo de allí, yo sé lo que es ser obrero. Cuando yo le hablaba ya no es necesario, después de tantos años, a mis obreros, yo les decía, oye, cuida tu trabajo, no seas así. Yo vengo de abajo y los muchachos que trabajaban conmigo me decían, gracias por las palabras que usted nos da. Siempre los reunía para darles una charla de la palabra, de Proverbio, de los Salmos, de Eclesiastés, lo que les digo que tienen que leer a diario. Y a mí siempre me gustó vestir bien, a mí me gustaba trabajar horas extra para poder comprarme una camisa extra, un pantalón extra, extra. ¿Ves? Tienes desde ahorita que verte exitoso. Mírate en un carro bueno, pásate por un concesionario y pregunta precio. No, esas no son cosas de la nueva era, esas son cosas proféticas. Toca un carro nuevo y di, un día me voy a montar en un carro de esto, voy a ser próspero. Mira, grábate, a partir de hoy, grábate Deuteronomio 39. ¿Cuál es tu nuevo nombre? Próspero. Tú te llamas Próspero. Clave número 4. Voy enrumbado a la clave número 4. Fe de que todo ayuda para bien. Y aquí está prácticamente esto encauzado en Romanos 8, 28, que es lo mismo que le pasó a José. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. O sea, fe que interpreta el proceso,
Repito algo que ya les dije por anticipado. José nunca renegó del sueño, más bien su padre meditaba en eso, dice la escritura. Por eso le puso una túnica especial. Era el consentido de su papá. Por eso, cuando eres así una persona apreciada por Dios, las tinieblas van a buscar dañarte. Pero recuerda que, lo que te quieran hacer las tinieblas, Dios lo va a utilizar para bien, sea lo que sea, siempre y cuando tú estés bajo el propósito y el llamado de Dios. Si tú estás conectado con Dios, recuerda esto. Nada, nunca, las tinieblas no te pueden tocar ni un cabello sin el permiso de Dios. Fe de que todo ayuda para bien. Lo que pasó, José, fue terrible. Lo que pases tú en la vida puede ser difícil, pero ten la seguridad de que este tipo de enseñanzas te van a ayudar a salir de cualquier estado en el que tú te encuentres. Primero, Dios siempre en primer lugar. Segundo principio, eres el canal, no la fuente. La fuente es Dios. Tercero, ten una imagen exitosa de ti mismo. Cuarto, tener fe de que todo lo que te ocurre en la vida te ayuda para bien. ¿Ok? Quinto principio, este principio quinto, mis amados, es muy importante. Es un problema que tenemos mucho los venezolanos. Este quinto principio es dividir las láminas, no todas cabían en la misma. Entonces, el quinto principio es paciencia y visión a largo plazo. Ahí dice planifica, ahorra, ejecuta, supervisa. Esto es interesantísimo. Esto lo hizo José para con el faraón. Y es algo que tú tienes que aprender a aplicar para tus negocios. ¿Ok? Paciencia y visión a largo plazo. Aquí tienes que apropiarte de un espíritu que yo llamo el espíritu japonés. Los japoneses cuando inician un negocio tienen como premisa de que ellos van a tener utilidades y a ver sus frutos realmente a los 20 años. ¿Ok? Entonces planifica a largo plazo. Pongo el mismo ejemplo. Estás haciendo helados en tu casa. Ok, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Perdón, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Cómo te ves de aquí a 15 años? ¿Y cómo te ves de aquí a 20 años? Tienes que hacer eso. Ojo con esta frase. Dios no va a poner sueños de grandeza en una persona que no se sepa planificar o que no tenga visión a largo plazo. Los sueños de grandeza le llegan a los soñadores. Los sueños de grandeza le llegan a los soñadores. Si Dios va a poner prosperidad, finanzas en tus manos, tienes que planificarte. El faraón tuvo un sueño, José viene, ya le dije eso, y después que interpreta el sueño, o de que Dios le interpreta el sueño y le da cuál es la revelación del sueño, le dice esta joya, esta enseñanza al faraón y le dice, vienen 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y le dice, prepara un plan. Qué interesante, ¿verdad? Yo estoy usando mis propias palabras, entiéndame esto. En otras palabras, le dice al faraón, de aquí a 14 años, usted tiene que tener un plan. Les voy a revelar el plan de José para el faraón. Eso se encuentra, después lo lee en Génesis 41, versos del 33 al 36, para los que estén tomando nota. Espero que todos estén tomando nota. Génesis 41, del 33 al 36. Las cinco eh, claves de este plan financiero para el faraón, José le dijo, busca asesores eficientes que sepan ejecutar este plan. José acababa de salir de la cárcel, él no conocía a nadie, a los presos nada más. Y él le dice, busca asesores eficientes que ejecuten bien el plan. Segundo, ojo con esto, ojo con este segundo punto, de todo ingreso debes ahorrar el 20% como fondo de reserva. Le pregunto yo a usted, ¿usted ahorra? No es que el dinero no me alcanza, no, esa no es la pregunta. ¿Usted ahorra?
ahorra el 20%. Quizás en bolívares no se puede ahorrar porque el bolívar se deprecia, pero siempre ten un colchón para cuando vuelvas puedas o necesites volver a invertir. Tercero, le dice José, pon gerentes capaces al frente de tus supervisores. O sea, esto es una obra grande, le dice. Se necesitan supervisores, pero también sobre los supervisores, pon gerentes capaces para que los sepan administrar en cada provincia. Él dividió en provincias a Egipto y le dijo, pon gerentes capaces. Esa misma palabra la utilizó. Cuarto, controla, supervisa bien el plan de acción. Sobre todo plan, pueden haber cambios, pero nunca te salgas del plan. Pueden haber cambios en el camino, pero nunca te salgas del plan que has trazado. Y quinto, manos a la obra. Ejecuta el plan de acción. ¿Se dan cuenta, mis amados? Yo sé lo que es, eso no me llegó cuando yo inicié mi negocio. Más adelante, cuando fue creciendo, recuerdo que en dos oportunidades hice unos proyectos de inversión extraordinarios. Qué bonito sentarse con unos economistas, que los economistas te den la proyección, que los economistas se sienten a escuchar los números, todo eso. Ok, quizás ahorita, no sé si estés en en ese nivel, de hacer un plan de ese nivel, pero todos pueden hacer en menor o mayor grado un plan de acción. Repito, el de los helados. Yo una vez asesoré a un amigo que quería tener un restaurante. Cocinaba espectacular él y su esposa. Hacían unas comidas, yo probé varias veces. Le dije, oye, ustedes cocinan espectacular. Sí, es que queremos tener un restaurante. Pero entonces, ajá, ¿cuáles son los planes? No, queremos invertir tantos millones aquí, tantos millones allá. Y le dije, pero ¿por qué no inicias en tu casa? Mira, yo tengo tantos trabajadores. Estoy seguro que todos ellos te comprarían almuerzos a ti todos los días. Por ahí nada más, ya ahí tienes ya los primeros ingresos. Pero él quería un plan. No, cuando el banco me dé un préstamo de tantos millones, nunca pudo porque no tenía cómo soportar un préstamo de millones. Hay que saber desarrollar pequeños planes para después pasar a desarrollar largos planes. ¿Ok? Espero que me esté siguiendo esta idea. Principio, en resumen, paciencia y visión de este punto, planificar, ahorrar, ejecutar, supervisar. Es importante. Ojo, por muy pequeño que sea el negocio, tienes que aprender a supervisar. Y un consejo que te voy a dar aquí para ustedes que tienen negocios pequeños. Siempre que una persona va a iniciar un emprendimiento, enseguida está pensando a quién meter. Entonces piensa en la tía. No, mi tía me ayudó a mí cuando yo era un niño. Voy a meter a mi tía para que tu tía está capacitada para la labor que tú le vas a poner. No, mi sobrino, es que mi sobrino anda desempleado. Entonces voy a meter a mi sobrino para que tenga algo que hacer. No pienses de esa forma. Allí no estás ayudando, estás deteriorando ya el principio que tú quieres iniciar. No pienses de esa forma. Pon personas capaces. Supervisa a la persona hasta que tú no veas que haga las cosas como tú realmente le estás enseñando, no lo dejes solo. ¿Ok? Este es uno de los principios de José para con el faraón. Todo emprendedor tiene que tener un carácter firme. Todo emprendedor tiene que tener un carácter firme. De las finanzas se salen cuando tienes un carácter como el carácter de Cristo. Cristo dice la Escritura que cuando fue a entrar a Jerusalén el día que ya lo iban a apresar, que puso su rostro como la de un pedernal. Pedernal es una piedra irrompible. Así puso Cristo su rostro. O sea, el carácter de Cristo estaba decidido a morir, porque sabía que con eso iba a recuperar lo que perdió Adán y Eva. Usted tiene que tener un carácter regio para ser emprendedor. No, que nada te venza. Que se va la luz, nada. Que te multaron, nada. Que nada, nada. Tienes que tener un carácter. El carácter de Cristo es el carácter que nunca se da por vencido. ¿Ok? Ese es el carácter de Cristo. Voy al número 6. Ven que es más corto, pero extraordinario. Principio número 6. Sé humilde todo el tiempo. La clave de José para mantenerse siempre exitoso fue esta. Ya aquí estoy hablando en estos últimos principios de aquellas personas que ya su emprendimiento les está dando.
y le está generando finanzas. Hasta allá vas a llegar tú. Tú que quizás no has empezado y que vas a emprender, ten la seguridad que llegará este momento donde vas a tener finanzas. Oye, cuando te lleguen las finanzas, no te olvides del principio. No te olvides del principio. No estoy diciendo que vas a mantenerte siempre en el mismo lugar, la misma chocita, el mismo tres por tres. No, tú vas a salir de allí, pero mantén siempre un espíritu de humildad, que aquellos que te ayudaron, quizás en el camino Dios te lo va a poner para que tú los ayudes también. Esta fue la experiencia de José. Hay personas que cuando les llega finanza, esto lo hablé en la entrevista de radio con mi amiga, mi buena amiga Loy Ángel, cuando les llega la finanza se llenan de orgullo. Realmente eran orgullosos antes, lo que pasa es que como no tenían, no podían demostrar el orgullo, pero les llega algo de plata y enseguida. Allí no contestan el teléfono, allí te dejan en visto y si los nombran gerente de alguna empresa, wow, oye, pero ya no me contestan. No, es que he estado, el día tiene 24 horas y no me alcanza. Mantén la humildad. Una cosa es ser humilde y otra cosa es ser tonto. No, yo no te estoy pidiendo que tienes que mantenerte, que alguien juegue la pelota contigo. Todo emprendedor, todo empresario tiene que ser exigente, exigente. Si tú metes a alguien porque cubre la expectativa, pero a la vez un conocido tuyo, no, un momento. Allá afuera echamos vaina, pero aquí adentro me vas a cumplir con la labor, con el trabajo. Yo le pago a usted, siempre mantenga ese principio, para que usted me cumpla con una función, no para que estemos echando vaina aquí. Jugamos pelotica de goma allá afuera, pero aquí usted viene a laborar, a prestar un servicio y yo le remunero a usted por el servicio que usted presta. Todo empresario tiene que ser exigente. Un empresario exigente, nada, se va siempre a la bancarrota, mis estimados. José le dolió en su corazón lo que le hicieron sus hermanos. Cuando José, para los que conocen la historia, vio a sus hermanos, él los conoció, pero ellos no conocieron a José porque había cambiado mucho físicamente. Y José les habló nada más para probarlos con dureza. Pero después José se echó a llorar porque él no quería cobrarle a sus hermanos lo que le hicieron. ¿Ves? José se reveló ante sus hermanos, les dijo, miren, yo soy aquella persona que ustedes vendieron, los hermanos quedaron impactados, ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios lo transformó para bien. Por eso es lo que dice Romanos 8:28, todas cosas ayudan para bien para aquellos que tenemos un propósito, un llamado para con Dios. José no le cobró a sus hermanos el mal que le hicieron, más bien le dijo José, dejen de llorar. Dios encaminó esto para bien. Ahora yo soy el que gobierna esta nación. Yo voy a cuidar de ustedes. Entonces, siempre ten como un principio la humildad. La escritura me dice, me enseña que el hombre más humilde en la tierra, el profeta más humilde fue Moisés. Y algo tuvo Moisés que no cambió su esencia. Moisés siempre estuvo cercano al pueblo. Siempre los escuchó, siempre buscó ayudarlos, más bien vivió estresado hasta que su suegro Jetro le dijo, ya va, pon jueces aquí, acá, allá, allá, que cada quien vaya donde le competa su problema y tú trata de descansar un poco. Moisés, perdón, siempre estuvo presente, estar en contacto con el pueblo. Nunca pierdas la esencia, la humildad. Cuando la grandeza toque a la puerta, porque yo sé que va a tocar a tu puerta. Bien. Punto número 7. No, no puedo abrir los micrófonos porque casi 100 personas conectadas. Qué bendición para todos. Pero ya voy a llegar a la conclusión. ¿Cuál? Vamos a ver, al final sí voy a abrir los micrófonos para escucharlos un poquito, para ver qué aprendieron, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál creen ustedes que es el punto número 7 de estos 7 principios para ser exitoso, le llamo yo, en la vida? Y tenga usted la seguridad de que si usted lo pone en práctica, le aseguro que desde ahorita Dios lo va a ver y Dios va a tomar nota. Allá en el cielo toman nota de todo. Yo, allá toman nota de todo. Y que Dios va a hacer de usted una persona grande y exitosa. 99 personas conectadas y aquí les revelo esta joya del último principio que puso en práctica José, el justo. José, el bendecido de Dios. ¿Ok? Último principio, ahí lo tienen. Honra a tu padre y a tu madre. Amados, la honra es una bendición
que atrae, valga la redundancia, la bendición de Dios hacia tu vida. Honra a los padres y a las madres. Honra a tu padre y a tu madre. Dice la escritura, para que te vaya bien, ojo, y seas de larga vida en la tierra. ¿Sí? ¿Por qué la honra hacia los padres es tan importante? Porque los padres están encima de ti. Tú, quien eres, te lo debes a tus padres. Ok, quizás estás en un estado de escasez, pero si Dios te llega a ti a través de la palabra, Dios te va a sacar de ese estado de escasez. Y mañana, como yo, que logré salir de ese estado de escasez, tengo que seguir honrando a mi padre y a mi madre, porque hoy día lo que yo soy, tengo que saber que se lo debo a Dios, quien está arriba, pero después de Dios están mis padres, o sea, mi ascendencia, y después de mis padres estoy yo, y luego están los que vienen detrás de mí, mis hijos. Eso es lo importante de honrar a los padres y a nuestras madres. La honra activa la bendición. Y allí al lado dice, honrar es proteger tu futuro. ¿Qué fue lo primero que hizo José? Voy a hacer un pequeño análisis y voy a concluir para abrir los micrófonos, aunque algunos allí no me hicieron caso y tienen sus micrófonos abiertos. ¿Se recuerdan? ¿Qué hizo José después que se reveló, o sea, que se le dijo a sus hermanos que él era José? Lo primero que hizo fue preguntarle a sus hermanos, ¿vive aún mi padre? ¿Vive aún mi padre? Preguntó José. Fue lo primero que quería saber. Sus hermanos le dicen, sí, aún vive tu padre, aún vive nuestro padre. José enseguida le dice a sus hermanos, ok, vayan y me lo traen aquí. Llévenle regalos de todas las bendiciones de Egipto. Díganle quién soy yo, que no tenga miedo. Díganle que yo soy el que gobierna. Vayan, no vayan peleando y me traen a mi padre aquí. Eso lo hizo grande y lo hace tan grande. Lo hizo tan grande que hoy día todavía estamos hablando de José. ¿Ven? Quizás tú no logres, no sé hasta dónde lograrás tú salir del estado de escasez, del estado de clase media o a qué nivel de prosperidad llegarás, pero ten la seguridad que Dios te va a llevar a ti o a tu apellido, por lo menos, a tu apellido lo va a llevar a un nivel de grandeza a través de tus hijos, a través de tus hijos. La grandeza de José radicó en la humildad y en honrar. Ya su mamá había muerto, pero a su papá lo cuidó y lo protegió hasta que el viejo murió y regresaron a enterrarlo a la tierra que Dios le dijo que le iba a dar. Ahora bien, algo interesante aquí. José nunca le reclamó nada a su papá. Nunca. La escritura no da ni una mínima seña, ni un ápice de, de seña de que José le haya reclamado a su padre. Nada. Con sus hermanos lo habló y les dijo, ustedes que trataron de hacer algo, un mal, y Dios lo transformó para bien. Pero al papá no le dijo nada. Papá, vente, allá vas a estar en una tierra que aparté para ustedes y allí tú vas a vivir. Yo voy a cuidar de todos ustedes. Qué bonito cuando tú sabes que tienes que cuidar de de tu descendencia o ascendencia. Algo interesante para concluir, mis amados, la bendición de Dios, dice la Escritura, es la que enriquece. Cuando tú eres una persona bendecida, esa bendición va a alcanzar a toda tu descendencia. Los padres, casi siempre, en nuestra cultura latina, ahí es donde voy a ir, en nuestra cultura latina que nació de una malformación por parte de los que nos conquistaron, los españoles, siempre nos enseñan que los padres cuidan a sus hijos y cuando llegan a viejos los hijos tienen que cuidar a sus padres. Yo no estoy diciendo que hay que, yo no estoy diciendo que los padres tienen que ser una carga para los hijos. No, lo que yo estoy diciendo es honrar. Honrar es muy diferente a cuidar, porque siempre le enseñamos a nuestros hijos, yo cuido de ti
hasta que seas un adulto y después tú cuidas de mí cuando ya soy un viejo que yo no pueda más. Nosotros tenemos 3 hijos y nunca le hemos pedido, nuestros hijos nunca han tenido que darnos $1 a nosotros porque nosotros lo necesitemos. Hoy día seguimos siendo gentes productivas. Yo a los 65 años y mi esposa todavía seguimos siendo personas productivas para no ser una carga para nuestros hijos. Nuestros hijos sí nos mandan a nosotros dinero, pero nos lo mandan como una honra. Espero que me esté entendiendo. Nos lo mandan como algo que ellos saben que va a bendecirlos a ellos. Nos dan primicias. Ciérrala Eso es lo bien, mamá. importante. Honra a Ciérrala. los padres y a los madres, a las madres, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Y termino con esta frase. Ahí dice honrar es proteger tu futuro y concluyo aquí. El carpintero destruye los cuernos, pero el carácter sostiene el diseño. Mis amados, 99 personas conectadas. El carpintero destruye los cuernos, el carácter sostiene el diseño. Para mí ha sido una gran bendición impartirles esta masterclass, esta enseñanza extraordinaria. 4 cuernos y un carpintero. El carpintero mayor, nuestro Señor Jesucristo, viene para destruir las obras de la tiniebla y de los 4 cuernos.